En este episodio de Edificando sobre la Roca, vamos a hablar si es verdad esa enseñanza de que cuando una persona pasa adelante, cuando hacen el llamado y hace la oración de fe, esa persona ya es salva. Vamos a ver lo que dice la Biblia versus lo que la gente predica. Vamos a ver en este momento, con en este episodio, en este programa que vamos a llamarle ¿Y ahora, y ahora qué? ¿Por qué y ahora qué? Porque muchas personas cuando vienen del mundo, vienen, ¿verdad?, de una vida secular y vienen al Señor, estas personas inmediatamente entran a lo que llamamos ser parte de la iglesia. Y para tú verdaderamente ser parte de la iglesia del Señor, vamos a ver qué es lo que debemos hacer ahora. O sea, vinimos una vida mundana, de una vida secular, ahora vamos a entrar al camino eclesiástico, al camino del Señor. Vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Por eso el tema se llama ¿Y ahora qué? O sea, el programa dentro de este podcast, Edificando sobre la Roca, se llama ¿Y ahora qué? Y esta es la razón principal de crear conciencia en nosotros los cristianos, en algunas personas, quizás nuevo creyente, que está empezando a caminar en este camino. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que debemos hacer? Muchas personas quedan en el aire. Ok, fui a la iglesia, pasé adelante, hice la oración de fe. ¿Ya soy cristiano? Bueno, vamos a enseñarte a través de este estudio y otros estudios más que vamos a hacer constantemente con el propósito de enseñarte cuáles son los siguientes pasos. Primeros pasos. Vamos a ver cuáles son los primeros pasos, ¿ok? Y vamos a iniciar en este día a hablar sobre esto. Entonces, la oración de fe es igual a salvación. Iniciamos aquí. La oración de fe es igual a salvación. Un signo de interrogación. Vamos a ver la verdad bíblica. Vamos a confrontarla con lo que las personas enseñan dentro de las congregaciones cristianas. Muchos han sido enseñados que con repetir la oración de fe, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, bla, 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 aseguramos la salvación. Pero la Biblia nos muestra que la salvación no es una fórmula mágica ni una frase que recitamos o que podemos repetir, sino que es una obra profunda de Dios, el corazón arrepentido, que produce un cambio de vida. Óigame bien, hoy veremos qué dice realmente la Escritura y cuál es el verdadero camino para ser salvos y permanecer en el Señor. El primer punto, el engaño de la falsa seguridad. La oración de fe no salva por sí misma. Jesús mismo dijo que no todo el que llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esto es bien importante que tengamos en cuenta esto. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos, amados, que no porque tú hables de Dios, no porque tú tengas al Señor pendiente en tu vida, no porque tú vayas a una iglesia, no porque tú hagas la oración de fe, ya tú eres salvo. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Es necesario cambiar los hábitos que tenemos, ya que cuando no éramos creyentes, vivíamos una vida conforme a la carne. En Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí hace un paréntesis y dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios si soy un nuevo creyente? Bueno, debo de conocer. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si primero no la conoce. Punto número uno, debes conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hago? Bueno, estudiando las Escrituras. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas dan testimonio de mí y ellas son las que, ¿verdad?, te muestran el camino a la vida eterna. Es las Escrituras las que son útiles para enseñar, para instruir, para corregir todo lo que hay en nuestras vidas. Instruirte, corregirte, redarguirte y formarte.
Por eso es necesario, amados, que tú entonces comiences en este nuevo paso que has dado. Comiences a estudiar las escrituras para que conozcas la voluntad de Dios. La ley de Moisés fue dada con ese propósito para el pueblo de Israel, para que conocieran lo que era bueno y lo que era malo. La Biblia dice que, ¿qué es el pecado? La definición del pecado, hay dos muy importantes, y es que el pecado es infracción de la ley, o puedo cuidarme de infringir la ley de Dios, conociendo la ley de Dios. Nadie puede cuidarse o puede no pecar si no conoce la ley de Dios. Entonces la Biblia dice, otro punto, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es la ley, lo bueno es la voluntad de Dios, el propósito. La ley fue creada por Dios para que vivamos en orden y para que nos amemos unos a otros y nos respetemos unos a otros. Pero si tú no la conoces, es imposible que tú no violes la ley. Es imposible que tú agrades a Dios. Es imposible que tú hagas la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es lo que te hace a ti cuando tú la adquieres, cuando tú la haces tuya. Es donde realmente podemos demostrar que tú has sido una persona transformada por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos, tú que robabas, no, tú que hurtes, no hurtes más, sino trabaja. Tú que mentías, ahora di la verdad. Tú que hacías tal y tales cosas, que fornicaba, ahora mantente limpio, puro para el Señor. O sea, esos son los hábitos que una persona que acaba de llegar a la iglesia y que ha hecho la oración de fe tiene que saber. Pero hay una cosa importante, como dije al principio, la oración de fe no es una fórmula mágica que te limpia de pecado, que te salva de pecado y que ya tú eres salvo. No, esta es la puerta para el principal paso. Ahora, de ahí en adelante, te corresponde caminar en el propósito y en los planes de Dios. Esto es importante, amados. Quiero que ustedes sepan, en el punto número 2, lo que realmente ocurre cuando hay un arrepentimiento genuino. Primero, escuche esto, hay que confesar y apartarse del pecado para recibir la misericordia. Este es un punto importante. El verdadero inicio es cuando tú eres redarguido por la palabra de Dios. ¿Qué es redarguido? Es una persona que cuando la palabra de Dios llega a su corazón y a su conocimiento, esta persona entiende verdaderamente la condición de su pecado, que estamos viviendo bajo condenación y que solo en Cristo hay salvación. Solo el único que te puede limpiar y perdonar de tus pecados es el Señor. Cuando tú entiendes que tu salvación depende de Dios, depende de Jesucristo, de vivir como Él anduvo, tú entonces comprendes que tu situación, que hay una condenación para los que no están en Cristo. ¿Mm? La palabra de Dios dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Cuando tú tienes ese conocimiento de que sin Cristo te espera una condenación y que solo en Cristo hay salvación, cuando tienes esa convicción, entonces ahí donde verdaderamente inicia el proceso de ser redarguido, o sea, de ser convencido de pecado. Nadie que se convence de pecado y de juicio, que es el Espíritu Santo quien lo hace, puede venir al Señor de manera genuina y comenzar el propósito, comenzar en el camino. Este trayecto, amados, no termina con la oración, es el principio. La oración de fe, primeramente, tiene que tener dos características. Tiene que haber una confesión genuina de tus pecados, que haya un arrepentimiento genuino, de tal manera que tú tengas que cambiar tu forma de vivir. No solamente es confesarlo y continuar tu pecado. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, de nada te vale tú conocer las cosas que estás haciendo mal y entendiendo esto, que Dios conoce todo lo que tú haces. Tenemos que saber que ante Dios estamos desnudos y no hay manera de que tú puedas encubrir tu pecado. Ante Dios, dice Pablo, que nuestros pecados están expuestos ante Él, a quien tenemos que dar cuenta. Somos como una carta leída, como cartas abiertas. No hay manera. Cuando tenemos ese conocimiento de que Dios conoce, Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. No importa que tú estés
en una cabaña, no importa que tú estés en un lugar escondido, en un lugar solitario donde nadie te conoce. Todo lo que tú haces delante de Dios, Él es Dios, no es humano. Todo lo que tú haces y piensas y dices en tu corazón y te propones en tu corazón, Dios lo va a escudriñar como una linterna, dice David, escudriñame si hay caminos de maldad en mi corazón. Entonces, si eso usted lo sabe, usted se va a limitar y se va a cuidar de hacer lo malo ante Dios. No porque te vean, sino porque el que te ve lo sabe todo. ¿Entiende? Entonces, no se trata de sentir remordimiento sin dar un giro en la vida. El arrepentimiento verdadero es un cambio de dirección. Reconozco que voy por un mal camino, estoy mal y ahora me devuelvo. Empiezo a caminar opuesto a lo que yo hacía. O sea, las cosas malas que yo hacía, las transformo. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, mire bien, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, yo mentía, ahora digo la verdad, aunque no me convenga. Yo hacía trampas, ahora trato de jugar limpio, trato de hacer las cosas bien. Yo, por ejemplo, era agresivo, debo de tener paz, debo ser pacífico, debo de buscar la tranquilidad, el ser pasivo. Entonces, así es comienza el proceso de transformación. Aprender las leyes y los mandamientos de Dios es el ejemplo de imitar a Cristo. Primera de Juan 2, versículo 3 al 6 dice, y en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, estamos hablando de accionar. Estamos hablando de hacer su voluntad. Por eso al principio leíamos, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En el libro de Santiago también nos dice que no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores. Por eso, amado, es que en este programa te estamos tratando de darte las cosas claras para que tú entiendas, si tú comenzaste, era una iglesia, y tú sigues viviendo tu misma vida, la misma manera, tú no estudias la palabra, no te sumerges en ella, no vas a aprender. El Espíritu Santo va a tomar esa palabra y va a redarguir tu corazón. Cada vez que tú estás haciendo algo, si verdaderamente y genuinamente aceptaste al Señor, el Espíritu Santo está en tu corazón. Llegó, Dios te lo deposita en tu vida para que Él sea que te guíe, te hable, te oriente, te dirija, te pastoree por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Por eso es necesario alimentarnos espiritualmente para poder llenarnos del conocimiento y a través del conocimiento aplicarlo a nuestra vida. No es simplemente conocerlo, como dice Santiago. En Romanos 6, del 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, es necesario, amados, que tus hábitos que tú tenías, tú con la ayuda del Señor, no es imposible, hermano. Millones de cristianos a través de las épocas hemos hecho este proceso de transición y cambio. Tú lo puedes hacer también. No es con tus fuerzas, es con la fuerza del Espíritu. Cuando tú haces mire este punto bien importante, quiero que pongas atención en esto. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida como el rey de tu vida, tú le estás dando el timón de tu vida. Y verdaderamente Él, cuando siente que verdaderamente sabe que tú lo hiciste de corazón, que realmente tú quieres eso, entonces Él toma el control de tu vida y no es tu fuerza que lo va a hacer, es Él verdaderamente tomando el control de tu vida quien te va a transformar, quien va a poner en ti el sentir y el querer como el hacer. O sea, Él te va a poner el deseo de orar. No lo vas a buscar tú, Él lo va a poner. Él te va a poner el deseo de estudiar la Biblia, te va a poner hambre y sed. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esa hambre y sed de justicia es Él que la va a poner en ti.
Ese deseo de orar es Él que lo va a poner en ti. Cuando tú cantes y adores al Señor con una canción, eso Él va a usar las letras y va a ministrar tu vida y va a llenar tu corazón de gozo, de paz, de alegría, te va a liberar, te va a sanar. O sea, es Él que toma el control de tu vida. Si verdaderamente le diste el control de tu vida al Señor, el Evangelio se va a hacer más fácil, porque tú no lo vas a hacer en tu propia fuerza. No es en tus fuerzas, sino en el Santo Espíritu de Dios. Entonces, eso es primordial. Nadie puede cambiar por sí solo. Es el Espíritu de Dios que lo hace. Pero Él, cuando tú lo haces de corazón, esa disposición del corazón, es lo que Él toma entonces. Tú le estás entregando el timón de tu vida y Él va a tomar el timón de tu vida, te va a poner los deseos de Dios, va a quitar y va a sentir repugnancia por los deseos de la carne, por los deseos del mundo, por la vanidad de los ojos y la vanidad de la vida. Entonces, eso es el Espíritu Santo que lo produce. No hay un cristiano que pueda decir, yo cambié. No, nadie. Cuando lo haces de corazón y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, y le entregas completamente tu vida, el control, Él va a cambiar paso a paso tus hábitos. Él va a cambiar diariamente. Antes lo que tú hacías en la carne, tú te deleitabas, ahora tú no te vas a deleitar. El mismo Señor va a poner un rechazo hacia esas cosas y tú no vas a sentir gozo ni te vas a deleitar en eso, sino que te vas a deleitar en Dios. Entonces, ese cambio lo produce el Espíritu Santo en cada creyente que genuinamente ha confesado su pecado y se ha apartado de ellos. Entonces, la salvación no es un boleto que se obtiene al recitar una frase óigame bien, Señor, te acepto como Señor y Salvador, ya tú eres salvo. Te inscribieron en el libro de la vida. Comenzaste el proceso. Esta es la realidad. No es lo que te han dicho, no es lo que te dicen, no es lo que te enseñan, es la realidad. No queremos engañarte con falsas promesas. Queremos decirte lo que Dios manda. Es una obra de Dios en un corazón humilde que se arrepiente, que confiesa y que se aparta de su pecado y comienza un nuevo camino en obediencia. Quien ha conocido a Cristo Jesús vive como Él vivió. Crece en el conocimiento, su palabra y persevera hasta el fin. Entonces, la salvación es algo futuro que se dará a todos juntos. Nadie ha obtenido la salvación todavía, nadie. Todos estamos esperando la promesa. Esa es la promesa. Que te hayan dicho otra cosa, vamos a hacer un capítulo sobre esto. Ya somos salvos. No, 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 no. Esa promesa será futura. Por eso Mateo 24:13 dice algo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto está escrito en tiempo futuro. Entonces, como mensaje final, hermanos, no se dejen engañar por atajos espirituales. Cristo no vino a darnos una religión superficial, no vino a hacer eso, sino a una vida transformada. Si has hecho una oración de fe, asegúrate que tu vida lo refleje. Comienza hoy a confesar y apartarte del mal, conocer la palabra y caminar con Jesús. Solo así tendrás la seguridad de que tu fe es viva y genuina, amado. Solo así tendrás la convicción y la seguridad de que tu fe es auténtica y es genuina. Cuando Dios está produciendo en tu corazón esos deseos del Espíritu, los deseos del Espíritu, porque el que anda en el Espíritu hace los deseos del Espíritu, pero los que son de la carne se manifiestan haciendo las obras de la carne. Por eso, amado, es que nuestra oración principal debe de ser, Señor, ayúdame a caminar en el Espíritu. Ayúdame a amar lo que tú amas y ayúdame a odiar lo que tú odias, a aborrecer lo que tú aborreces y a deleitarme y a disfrutar en tu caminar, Señor. Cuando eres genuino, cuando eres auténtico, cuando eres honesto, cuando eres verdaderamente transparente, cristalino, al pedirle a Dios de estas cosas, Él va a hacer la obra. Y es en el poder del Espíritu Santo, no en tus propias fuerzas, porque nadie puede en su propia fuerza. La Biblia dice que no es con fuerza, ni con espada, ni con caballos, es por el Santo Espíritu. Así que, amados, así que seguimos en el próximo capítulo de ¿Y ahora qué? Los primeros pasos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano José Guzmán y este ha sido un podcast más de Edificando sobre la Roca.
quiero que por favor, si esto ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y si son nuevos creyentes, mejor todavía. Ellos necesitan escuchar esto. Esto es leche espiritual no adulterada para ellos. Así que muchas bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Compártelo, dale me gusta y continúa con nosotros en otro episodio de Edificando sobre la Roca. Bendiciones. Bye bye. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. San Mateo 7, 24, 29, RBR 1960. Suscríbete a mi canal Edificando sobre la Roca, el podcast.